eso de que yo te dije una vez, y yo he dicho a muchos de mis amigos en varias oportunidades, que yo los domingos salgo por las calles de Barinas y cuando está solitario todo aquello a las 4 de la tarde, que se escucha cantar el Cristo fue todavía, con aquellos sentidos de nostalgia, aquella soledad. Y yo veo en las puertas de las casas historiadas de Barinas los personajes muertos hace muchísimos años atrás. Porque sencillamente yo me crié con la imagen de esos personajes influyendo definitivamente en el acontecer de mi vida. Cuando yo nací en Barinas, era una ciudad desolada, en la ruina, de 2000 habitantes, cuanto más, de 10 o 12 familias que la habitaban, haciendo endogamia, casándose unas con otras, y escuchando historias de los viejos, de la Guerra Federal y de todos los episodios del Marqués de Boconó. Entonces todo eso se me fue grabando para llevarme a lo largo del tiempo a hacerme solidario, vamos a decir así, a hacerme amigo íntimo de los muertos. Hay algo que yo recuerdo mucho, que yo salía a pasear a caballo con mi padre en las tardecitas de aquella Barinas desolada, y pasábamos por el cementerio de Barinas, el antiguo cementerio viejo de Barinas, y por sobre los paredones de ruido del cementerio mi padre me enseñaba: mira, estas son las tumbas, ahí están los Baldó, los Pulido, los Pumar, ahí están las tumbas de todos los barineses muertos. Dentro de poco acá se fundará un pueblo y todo eso desaparecerá. Eso influyó de una forma tal en mí que yo dije, yo voy a salvar ese mundo perdido, que representa en el fondo la nacionalidad venezolana, la manera de ser de un pasado que desapareció y continúa desapareciendo a lo largo del tiempo ante la penetración terrible, la transculturización terrible de influencias exóticas que nos abruman. Cuando tuve, como te lo dije la vez pasada, y se lo he dicho mucho a mis amigos, cuando tuve la malísima suerte, la triste suerte de perder una hija a los 16 años, me quedé encerrado en esa Casa Blanca, que es la casa pulideña de Barinas, durante casi un mes, con una señora que me atendía porque la otra resto de mi familia estaba en Caracas porque había un accidente en la otra hija. Y durante ese mes que yo estuve allí, en aquella casa encerrado, dentro de aquel dolor que produce la muerte de una hija, allí me fueron apareciendo esos fantasmas en una forma tan vívida dentro de la soledad de aquella casa, en la penumbra de aquella casa, que estaba sola, porque toda mi familia estaba en Caracas. Entonces ahí me encontré con todos ellos, y de ahí empezaron a aparecer mis primeros libros, porque yo no me atrevía a escribir, porque tenía miedo escénico, porque nunca había escrito una letra. Entonces empecé a recordar los recuerdos de mi tío abuelo, Jesús Tapia Baldó, que me contaba los episodios del general Zamora, donde él anduvo con él en la batalla de Santinés cuando él tenía 16 años y murió en mi casa en el año 41 cuando tenía él 101 años. Contando episodios tan hermosos como cuando trajeron al coronel Antonio Gelambi con las piernas partidas para que muriera de gangrena en la casa de los Tapias de Barinas. Cómo lo escondieron ellos cuando llegaron los federales para que no lo descubrieran, no lo fusilaran, que estaba en el cuarto. Cómo taparon todo aquello, cómo escondieron aquel mundo, cómo era el general Zamora, me lo describía de una forma tan vívida. Me mostraba el antebrazo con las marcas de los machetazos que recibió en Santa Inés. Entonces, lógico, todo aquello en aquel momento anímico en que yo estaba, me atreví a escribir mi primer libro, Por aquí pasó Zamora, casi con el mismo lenguaje de él, que me venía en aquel momento de nubilación en que yo estaba. Por eso es que ese libro llamó tanto la atención por el lenguaje, porque prácticamente no era mi lenguaje, era el lenguaje de los recuerdos, el lenguaje de la vivencia, de un mundo que yo creía desaparecido y que de golpe me abrumaba. Bueno, igualmente me pasó con Maíz Santa. Mi padre me contaba las historias, como debe contarlo todos los viejos de Nutrias. En aquel tiempo los contaban todos. Sencillamente porque ellos tenían 15 a 16 años, 20 años, cuanto más, cuando Pérez Delgado asaltó a Nutrias en el Picacho.
Entonces, ¿qué libro de historia te puede describir mejor un personaje muerto, que como te lo describió un muchacho de 16 años que lo vio bajarse del barco, revólver en mano, con el talí amarillo de la espada en el pecho, entrando por la calle con el sombrero peluguama de borlita y diciendo: para adelante, muchachos, más santa, que son bastantes. Entonces de ahí sale ese libro. Me voy por Apure y empiezo a conseguirme todos los personajes que me contaran historias. Y de esos personajes, que era como una Venezuela muerta, que revivía de pronto, porque nadie hablaba con ellos, nadie les traía esos recuerdos a la mente, salió May Santa. Igualmente me pasó con El Tigre de Guaitó. Me conseguí con un anciano, don Avelino Moreno, que decía Orlando Araujo que era más novelista que nosotros dos, porque era una imaginación, una fantasía para contar historias tan hermosas, que don Avelino Moreno me influyó tanto en mi manera de ser, que un día me obligó que me metiera en los Andes para recorrer todo el estado Trujillo con él en un jeep viejo que yo tenía, para recoger todavía el recuento que quedaba con los viejos oficiales del Tigre Guaitó, de Rafael Montilla Petaquero. Porque sencillamente el padre de Avelino había sido uno de los oficiales de confianza de Rafael Montilla Petaquero, y él conocía gente que todavía vivía. Me conseguí con un hombre llamado Ugolino Hernández, y ese hombre había sido el guitarrista y ahijado de Montilla, y me contó en una tarde dentro de un jardín lleno de flores que tenía en su casa. Tenía 102 años, Ugolino Hernández. Y entonces me contó todos los episodios de su padrino, me cantó la canción, el corrido de Montilla de su padrino, con su vocecita de 100 años. Y entonces yo me vine de allá, como decía José Vicente Abreu, cargado de historias, cargado de cosas. Y cuando uno que tiene la afición de escribir se carga de vivencias, se carga de recuerdos, de reminiscencias, o escribe o explota, porque es la única forma de hacer una catarsis, de darle salida a todo aquello que te atormenta. Entonces escribí El Tigre Guaitó sencillamente, basado en algunos rasgos históricos que no pueden pasarse por encima, como lo hice con Zamora, como lo hice con May Santa, pero el resto de eso basado en la imaginación, en la fantasía que yo le pueda poner al personaje, a los hechos, a los sucesos, y al mismo tiempo la rigurosidad histórica y la fantasía y la imaginación que le ponía el narrador. Entonces yo hacía una mezcla de esas cosas, me identificaba con el narrador y yo me sentía ese personaje y sentía que éramos una sola persona, y entonces yo empezaba a narrar como si yo fuera el mismo personaje. Otra vez me identificaba con el personaje del libro, con Zamora. Siempre me ha inquietado ese tipo de personajes que fueron prácticamente una frustración de esperanzas en este país. Comenzando por Ezequiel Zamora, que fue una esperanza de redención que desapareció de un balazo que mucha gente piensa vino de sus propias filas, porque era una amenaza de cambio radical dentro del proceso federal, reclamante de todo lo que se perdió, de todo lo que no se cumplió, de las promesas de reparto de tierra, eliminación de las esclavitudes durante la guerra de la independencia, porque los congresos de aquella época, desde el de Angostura hasta el de Cúcuta, echaron al suelo los decretos de Libertador, de liberación de esclavitudes, haberes militares para las clases desposeídas, y sencillamente eso fue lo que trajo como consecuencia la guerra federal, el incumplimiento de todas esas promesas, cuando la oligarquía se apoderó de los grandes congresos de la Gran Colombia. Entonces este es un personaje que fue sencillamente una esperanza frustrada, el primer vencido de este país después de la guerra de la independencia, puesto que yo creo que el Libertador fue uno de los primeros vencidos después de la era republicana, cuando muere Santa Marta, abandonado por todo el mundo y sin que nadie entendiera su visión mesiánica del mundo.
Pero hay algo me llama la atención también, que es que ese tipo de personaje como Ezequiel Zamora, que reivindicaba una idea hace 100 años atrás, como la historia en este país ha sido abandonada, olvidada, incluso abandonada y apartada o alejada de los programas de educación, o mal enseñada por una serie de pautas y normas que la hacen incomprensible para la gente común, entonces este país creía que esos personajes, como Ezequiel Zamora, estaban olvidados o que no iban a aparecer más nunca. Y resulta que el pueblo tiene como una especie de intuición para revivir sus viejos personajes, que significaron mucho para sus abuelos en la conmoción social de Venezuela. Porque con el paso del tiempo, en el fondo, este país sigue exactamente igual de cuando la Guerra Federal. Porque siempre ha estado en manos de una oligarquía que es la que dispone, manda, orienta e incluso hace pensar a la gente, olvidando de que en el fondo tenemos una historia compartida por los pueblos. Cada pueblo venezolano tiene una historia que se encadena con la otra. Entonces mi interés ha sido revivir estos personajes que yo los tengo muy cercanos aquí, para darle vigencia en el momento actual que vive la República. Evidencia eso en cómo la idea de Ezequiel Zamora últimamente ha renacido, como si la República buscara su pasado para encontrarse consigo misma, para encontrarse con su propia identidad de pueblo. Yo creo que lo más importante de los procesos revolucionarios o de los procesos de cambio es cuando un pueblo logra encontrar su propia identidad y se siente orgulloso de su pasado y de sí mismo. Y en un país tan penetrado con el petróleo, que por el petróleo como este, pues la situación se hace muchísimo más grave, porque el petróleo idiotiza, la riqueza petrolera idiotiza y hace olvidar cosas. Y a muchos intelectuales que tendrían la obligación de darle pues proyección a todas estas cosas, también muchas veces los compromete con la mirada hacia afuera y el olvido de la mirada hacia adentro del país. Intelectuales comprometidos con algo de fuera y olvidadizos de lo que hemos sido siempre, como si les diera vergüenza hablar, escribir sobre lo nuestro, que los hay muchos, lamentablemente. Tal vez una de las cosas más significativas de cómo esa historia del pasado, escrita para que la gente la entienda, para que la gente la lea dentro de la fantasía y la realidad, como lo hago yo, sin saltar nunca por el hecho histórico en sí, pero sí imaginándome, metiéndome dentro de los personajes y haciendo un mundo mío, trasladado a la época pasada, pero que sigue siendo mi mundo, y entonces lo traigo de allá y lo escribo yo en el presente. Es el hecho de una campesina que le dijo a Mirangela González Clark, recientemente aquí en el barrio de Barinas, Los Guasimitos, que ella leía mi historia, porque era lo que yo escribía no era la historia convencional, esa que aparece sacada de los libros, de los archivos, de los legados, sino que era una forma de contar tanto las cosas, que era una historia que ella le venía conociendo hace muchísimo tiempo a través de sus antecesores. Eso me llena a mí de orgullo, porque la historia mía es la memoria de los pueblos, la memoria que no puede desaparecer nunca por más transculturización y penetración exótica que exista en este país. Otra prueba evidente de esto lo tengo y que nunca lo utilizaré pues como una forma de propaganda o de servilismo, porque no lo tengo necesidad y jamás he sido político ni busco prebendas políticas de nadie, es el hecho de cuando escribí Maíz Santa en 1975, cuando un simple teniente del ejército me hace una carta que conservo, donde me dice que yo le he revivido un abuelo que le habían metido en la cabeza a él, era un asesino, pero que yo al revivir ese personaje le demuestro a él que no era un asesino, sino un hombre que murió
por la libertad de este país en un calabozo del castillo Puerto Cabello con un par de grillos en los pies. Carta que conservo desde 1975. El actual presidente de la República en aquel tiempo era un simple teniente del ejército. Pero sí me siento muy orgulloso de que si uno de mis libros, Zamora y Maizanta, despertó una inquietud libertaria en este momento, en que un país como este está entregado totalmente a las transnacionales, al imperio que nos avasalla, haya despertado mis libros esa inquietud de resurgir, de traer otra vez los problemas al tapete diario, al acontecer diario, de volver a traer el problema de tierra para los campesinos, de volver a traer el problema de la miseria, de la marginalidad, del hambre del 80% de los venezolanos. Cuando creíamos que todo eso estaba avasallado y todo esto estaba dominado porque nos dominaban los medios de comunicación al servicio de los intereses más bastardos del país. Y hoy día es como si se hubiese quitado un manto y la nación renace otra vez con las mismas lacras que tuvo hace mucho tiempo, con los mismos defectos, con la misma, incluso sectarismo político, odios, resalta todo lo que creíamos que estaba olvidado, porque sencillamente teníamos un manto de los partidos políticos que nos obligaba a pensar tal como ellos decían, dictados desde arriba a través de los medios de comunicación y de ese sistema político de que un grupo de gente decidía hasta el modo de pensar de los venezolanos. Yo creo que lo más importante en este momento es que Venezuela vuelva a encontrar su propia personalidad. Pero resulta que ese país que yo acabo de plantear siempre ha estado de gente soñadora, que son mis personajes. Y esos personajes, todos han sido vencidos. Ezequiel Zamora fue un vencido. Pedro Pérez Delgado Maizanta fue un vencido. El Tigre de Guaitó, que a mi criterio, el general Rafael Montilla fue un verdadero agrarista, porque es el único que yo veo que repartió tierras entre sus oficiales en Guaitó, solo recorrí yo en una oportunidad, le dio a cada quien su parcela, le puso pautas de trabajo y mantuvo toda una comunidad agrícola escondida entre el páramo de las rosas. Entonces, también fue un vencido, porque los grandes agraristas y los grandes terratenientes de Trujillo le hicieron una guerra muerta hasta que por fin sencillamente lo mandaron a matar. Ese es otro de mis vencidos. El llano, como lo planteo en mi libro Los Vencidos, es otro vencido más. El llano en sí, porque el llano nuestro, de la canta, de la música, el llano incluso de Gallegos y de Alberto Arbelo Torrealba, para ponerte dos símiles, ese llano desapareció. ¿Por qué desaparece nuestro llano? Porque desaparece realmente el latifundio, cosa muy provechosa, si hubiese sido dominado por una industrialización correcta y por un adelanto de progreso. Pero terminó el latifungio terrófago de hectáreas y hectáreas y hectáreas de terreno vacío con ganados a la buena de Dios, y se establecen ahora los grandes latifundios industriales de miles y miles de hectáreas de empresas transnacionales que ni siquiera se sabe el dueño de las nuevas posesiones, que esos señores son los que dirigen todo, absolutamente todo, y todos los días están apoderándose más y más y más tierra. Ese llano fue vencido por las pautas modernas de la transculturización y, aparte de todo ello, de las empresas transnacionales que están empezando ya a invertir en el llano para cogerse todo lo que queda y para, a través de la inflación, derrotar al pequeño y mediano productor para hacerlo desaparecer. Y junto con eso, por consiguiente, desaparece el encanto del llano, la música, la manera de ser del llanero, la honradez del llanero, el respeto del llanero. Todo se proletariza porque sencillamente que estos llaneros han sido desplazados de sus tierras y vienen entonces a vivir en los márgenes de la ciudad. Mis libros, todos hacia los vencidos, mis libros todos hacia los que no tienen participación en la historia, porque sencillamente interesaban a muy poca gente ese tipo de personajes, personajes relegados, personajes muertos, personajes vencidos. Sin embargo, hay algo que me llama la atención, que es que
Esos personajes míos, como ya te lo dije anteriormente, han tenido vigencia, han venido reapareciendo. Y yo ahora me siento como un escritor de los personajes olvidados, de los vencidos, de las historias, de las leyendas, de los mitos que quedaban en el llano y en mi tierra natal, como es Barinas. Y ese hervor que llevo por dentro, esa inquietud que llevo por dentro, a cada momento me hace escribir. Porque si no escribo, muero más pronto y la angustia me mata.